Bienvenidos a esta segunda parte de la fundación del Imperio Persa Sasánida. Ahora seguimos, justo donde lo dejamos en la primera parte y explicaremos cómo este gran Ardashir creó un imperio enfrentándose, entre otras potencias, al Imperio Romano en esta época en el que ya teníamos una crisis en Roma y cómo este imperio aparece en Oriente, cómo se hace grande y cómo se lo dejará al que realmente fue el azote de Roma, el gran Sapor. Aquí os dejo con el programa. Imaginaos, ¿no? Ese noble de Fars, ese descendiente de Sasán, que además destacó por ser un gran militar, un gran genio administrativo y un organizador, que eso también es muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, debéis saber pues, que este Ardashir, que sería el fundador del imperio persa sasánida, se convertiría también en una pesadilla para Roma, no solo para Artabano. Una vez quitado de en medio a Artabano, afianzado su poder, que le costaría lo suyo también, porque no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que tanto Ardashir como su hijo Sapor, ¿vale? Serían, podríamos llamarles el azote de Roma, ¿no? En el sentido de que fueron crueles, fueron duros rivales y asestaron golpes letales a las regiones también. En un momento también de crisis para Roma, evidentemente. Supieron aprovechar y jugar muy bien sus cartas. Por eso digo que es un genio, ¿no? Este Ardashir. Sí, Ardashir, sí, además es como dices tú, que fue creciendo. Yo me imagino que los nobles de alrededor esto lo tenían que vuelvo a repetir, los persas esto lo tenían que oler, ¿no? Es un tío que supo estabilizar el imperio, ¿no? Y luego, como dices, una vez que se empezó a hacer grande, azote para Roma, el Ardashir fue duro para Roma, pero bueno, todavía los romanos podíamos respirar un poquitín. Lo del hijo, vamos, duele, lo del hijo duele. Hoy hablaremos Solo del solo en padre. teoría de Ardashir, ¿vale? Intentaremos, porque lo de Sapor yo creo que nos dará para un programa para dos, porque el paso de Sapor, que ya lo hemos nombrado alguna vez hablando con Carlos de Miguel en los directos que hemos hecho sobre el ocaso de Roma, aparece bastante Sapor y aparece también en contacto con Roma, ¿no? Porque realmente es un momento bastante complicado. Pero bueno, volvemos a Ardashir, ¿vale? Para no desviarnos mucho del tema. Hemos hecho 4 pinceladas, ya sabéis todos los que nos seguís cómo estaba Roma en este momento, nos vamos a descubrir la sopa de ajo ahora, ¿vale? Sí que los que no lo sabéis, os invitamos pues, que vayáis a los programas que hicimos sobre el ocaso de Roma, que lo narran perfectamente, ¿vale? O sea que ahí, La ¿verdad, familia, Ángel? Ahí tienen sí, tenemos una biblioteca. la familia de Artabano en Persia y allí tenemos las Julias en Roma, con lo cual vamos a liarla, ¿no? Los emperadores sirios, ¿no? Así que si lo de Roma es un lío, que vayan estos de cosas de Roma, que es muy interesante. Pero volvamos a Persia, que los tenemos ahora ahí liados en guerra. Sí, la cuestión fue que este Ardashir I, pues evidentemente se alzó en armas, retó la autoridad, desafió la autoridad de Artabano y los ejércitos, sí, porque se produjo una batalla, se cruzaron en la batalla de Hormizgán, que es una batalla de la cual no hay muchas fuentes, no hay muchos registros. Lo que sí que sabemos es que fue decisiva, en la cual Ardashir venció al ejército de Artabano y sus nobles. ¿Vale? Ardashir, evidentemente, no estaría solo, seguramente también contaría con el apoyo de algunas familias. ¿Vale? Y aquello fue pues, como una guerra civil en toda regla. Aquello fue, pues, nos llenamos la boca de guerras civiles entre romanos, pero ojo con esta, ¿eh? Sí. Este tipo de guerras aquí entre persas, también de partos, también debió ser durísima. Aparte, no nos llegan, no han llegado hasta el día de hoy fuentes que nos hablen de los registros de cantidad de efectivos ni de número de bajas. Lo que sí que es verdad es que deducimos, por el tipo de ejércitos que tenían los partos, y en este caso los sasánidas, que serían grandes contingentes de caballería y de caballería arquera. O sea que imaginaos, ¿no? Además sería, yo quiero imaginar, luego repitiendo de fuentes, pero yo quiero imaginar que el rey vería la amenaza y llevaría muchas tropas y el otro que vería, o los nobles que apoyaban al rey de reyes, ¿no? Del imperio sasánida, también al Bashir, también le darían mucho poder porque estarían doliendo el cambio de régimen, ¿no? Así que debería ser una batalla épica. Ahora eso sí, como has dicho tú, de caballería, arqueros y catafractos, ¿no? Una batalla muy difícil de imaginar para nosotros que somos infantes de legionarios romanos, que somos infantes, ¿no? Pero debería ser una batalla enorme. Y se rumorea, se dice, las fuentes dicen, esto yo no sé si lo dijo Ardashir luego en sus crónicas, que es lo más probable, el vencedor siempre escribe la historia,
y deja al vencido por los suelos. Nos dicen que incluso antes de la batalla varios de los nobles que estaban en el ejército de Artabano decidieron cambiarse al bando de Ardashir. Quizá lo vieron más claro, ¿no? Quizá el sistema parto, Ángel, el sistema arsácida, ya estaba tocado de muerte, ¿no? Entonces se requería un cambio, es un proceso natural, ¿no? Sí, vamos, yo estoy convencido porque la estructura de gobierno que hicieron los sasánidas, Ardashir en este caso, es diferente a la parta, ¿no? A ver, no es un cambio 100% radical, ¿no? Pero es diferente. Esto ya tiene unas estructuras de Estado y una manera de Estado, protoestado, ¿no? Y los partos no eran así, eran prácticamente reinos unidos por un noble más fuerte. Correcto. Entonces, sí que es verdad que en las mismas crónicas de Ardashir nos dice que él mismo venció al rey arsácida, Artabano, en un combate cuerpo a cuerpo. Bueno, no sé, pero yo aquí, claro, esto ya es la propaganda particular, ¿no? Yo teniendo en cuenta el modo iranio de hacer la guerra, con su énfasis en la protección de los líderes, pues esa formación o esa afirmación a mí me parece que es poco probable, ¿no? No sé si pudo llegar a ser o así, o ¿tú qué opinas? No quiero hablar mal de Al-Bashir, pero me suena mucho a la publicidad que hacían los faraones, ¿sabes? Esta de... no solamente he acabado yo con el régimen, sino que yo he acabado con el rey. Es publicidad pura y dura, creo yo, ¿eh? Ahora es épico, eso sí. Sí, correcto. Él lo pinta así y luego, claro, evidentemente, pues te lo puedes creer o no te lo puedes creer. A lo mejor se marcó un Ramsés II ahí en toda regla, ¿no? Sí, eso digo yo, 3 segundos. Cuando decimos marcarse un Ramsés es más que nada el bulo, ¿no? De yo estuve allí, me cargué a no sé cuántos, entonces, claro, eso es muy, muy de Ramsés, ¿no? Y muy de faraón, ¿no? Pero bueno, Sí. De todas maneras, que Sergio nos perdonen los egipcios, ¿eh? No, los faraones egipcios, los egipcios. Sí, Sí. De todas maneras, es cierto que fue una batalla importante, pero un imperio como era el Imperio Parto no cae de la noche al día. Quiere decir que esto hay que consolidarlo. Correcto. Yo pienso que eso es importante, ¿no? Fue una victoria aplastante, pero cuesta. Entonces, él tiene luego, en este caso, Ardashir, tuvo un trabajo arduo luego, porque hay que rehacer las estructuras o provocar ese cambio, ¿no? Y ese cambio, esas transformaciones, pues ya sabemos todo lo que pasa. Nos pasa a nosotros en la vida cotidiana que un cambio banal y sencillo nos cuesta una barbaridad asumirlo en determinadas circunstancias, pues imaginaos un cambio de modelo global de un gobierno de un imperio tan grande como era el imperio parto, que pasa a ser el imperio persa sasánida, pero Claro. Ángel, es Sí. difícil. No. Tú eres un parto, un noble parto, y te viene Ardashir y te dice, a partir de ahora las cosas se van a hacer así. O peor, o mucho peor. Quiere decir que yo tenía una posición de poder dentro del imperio arsácida, dentro de los partos, y ahora vienen los sasánidas, ¿y dónde me voy a quedar? ¿En qué situación? Ya me huelo que voy a quedar en una situación inferior, no me interesa este imperio, con lo cual no lo quiero y me opondré. Y si consigo juntarme con 4 como yo, pues nos opondremos. Y esto es lo que le pasó a él, como pasa en todos los imperios, ¿no? La familia que va a ser desplazada, pues se opone. Y la familia que va a ser beneficiada, pues se apoya al nuevo régimen. Correcto, y esto es lo que pasó, pues estuvo la friolera de 10 años guerreando con todos esos nobles aún rebeldes o, digamos, reacios al cambio. Durante 10 años le costó, pero también sabemos que los reyes arsácidas o los descendientes de los reyes arsácidas llegaron a pactar incluso con los romanos, ¿vale? Buscando la ayuda de Roma para frenar el ímpetu de Ardashir, o sea que no es una cosa de la noche a la mañana, sino que es complejo, ¿no? Tenemos un cambio de modalidad que te hace peligrar tus posiciones de poder y de comodidad, ¿no? Sobre todo para los nobles, ¿no? Evidentemente que para el pueblo llano, quizá que te pongan a uno, que te pongan a otro, pues a lo mejor no notas tanto la diferencia, porque te van a estrujar a tributos y a impuestos igualmente, tanto el uno como el otro. O sea que ahí sí que es verdad que habrá una serie de remodelaciones, ¿no? A nivel tributario, fiscal, etcétera, etcétera, que quizá pues para eso Ardashir era consciente de que si quería ganarse el favor del pueblo, pues oye, tenía que también ser más benevolente que lo que habían sido los partos con el pueblo. Yo entiendo que esa es una medida bastante lógica, por lo menos al principio. No sé qué opinas tú. Sí, yo veo yo creo que Ardashir quiso hacer un imperio un poco más cohesionado a lo persa, ¿no? Porque tampoco, pero todo esto de dejar a los reinos nobles, a sátrapas nobles de familias nobles, esto le era muy peligroso y él intentó cambiarlo, ¿no?
creo que también potenció mucho la religión siendo politeísta, pero la religión audamanza también, ¿no? Como religión de Estado para cohesionar un poquitín. Quiero decir, estas cosas se quiso lo que has dicho antes, ¿no? Decir que nosotros venimos ya directamente de los Aqueménidas, ¿no? De Darío y compañía. O sea, intentó consolidar un imperio y darle una identidad propia sasánida, ya no persa ni tal, sino sasánida. Nosotros somos sasánidas y somos así y nos organizamos. Hizo unas estructuras de Estado para cohesionar también. Quiero decir que sí, él lo hizo conscientemente, ¿no? Además era un buen militar y lo quería demostrar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo que llegó al poder por las armas, ¿no? Y necesita legitimarse siempre. Correcto, ¿no? Y lo que hizo también él, es decir, nosotros somos persas, somos de la antigua Pérside, pero es que los sasánidas no eran originarios tampoco de allí, sino que era un poco un conglomerado de tribus, de pueblos de origen iranio, incluso estepario, que se habían asentado en esa zona. Entonces, él lo que buscó es, he llegado al poder, como tú bien dices, he obtenido el poder en base a una guerra. ¿Vale? Entonces, cuando tú obtienes el poder en base a una guerra, pues tienes que buscar pues tu Eneida particular, ¿no? Muy bien, Entonces has tienes que dicho legitimarte, ¿no? Virgilio, Entonces, Virgilio. sí, correcto. Entonces coges la adoración a Aura Mazda, que es el dios principal, y tú dices que eres descendiente de los persas aqueménides, ¿vale? Y dices, hostia, es que yo soy descendiente de Ciro, de Darío, de Artajerjes, y me cambio mi nombre, en vez de ser Ardashir, pues para vosotros soy Artajerjes, ¿vale? Entonces, la maquinaria de propaganda se pone en marcha. Entonces, tú estás diciendo que tú eres más legítimo que los arsácidas, que por eso les has hecho la guerra. Y cambias todo el modelo, o sea, un modelo diferente en el cual, siendo conocedor, porque realmente, Ángel, este señor Ardashir fue uno de los nobles pertenecientes a una de esas familias importantes, sabía cómo funcionaba la estructura desde dentro. Cualquiera le podía disputar a él el poder. Claro, Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese momento? él era vasallo más y así lo sentía, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y bueno, yo creo saber que he oído las lenguas por ahí que empezó a quitar nobles de estos y puso a sus familiares. Le tendría que tener mucha confianza, pero puso a sus familiares. O sea, quiso estabilizarse ese imperio. Claro, y quieres generar como una sensación o dar la sensación de que yo no soy como los arsácidas, yo soy un elemento de poder fuerte, ¿vale? Si alguien me quiere disputar el trono, me lo va a disputar a mí y a todos mis nobles, porque quiero hacer, salvando las distancias, una piña, ¿vale? O sea, si tú pones a tus familiares y a tu gente de confianza, evidentemente te la pueden disputar, porque, a ver, incluso tu hermano te puede ahí hacer la cama en algún momento determinado, ¿no? Pero si tú te muestras como un monarca duro, contundente, afable con el pueblo, ¿no? Porque incluso integras, porque los sasánidas otra cosa no, pero a nivel militar cambian todas las estructuras de reclutamiento, cogen a los hijos de los nobles y los educan en las armas, los hacen formar parte de la estructura del imperio. Entonces, hay una serie de reformas, una serie de manera de concebir el nuevo imperio que quiere desmarcarse de un imperio débil, ¿vale? Y quiere dar la sensación a los nobles de que disputarles a ellos el poder es algo que no entra dentro de los planes, ¿no? Entonces, tienes que ser duro, contundente y sobre todo darles victorias también, porque si no les das éxito y no les das grandeza militar y fortuna y botines, etcétera, etcétera, tampoco te los vas a poner porque nadie quiere un rey débil, ¿no? No, no, Sergio, esto está inventado. Cohesión interior, intentar estructuras de Estado y enemigo exterior para cohesionar más el Estado. ¿Cuál es el enemigo exterior más potente que tenía? Pues ahí me tengo que legitimar. Es tal como lo dices, ¿eh? Ahora, eso sí, los sasánidas, como has dicho tú, esta estructura que hizo Al-Dashir le dio la fuerza que luego tuvo. Sí, sí, correcto. A ver, realmente hay que verlo desde el punto de vista de los otros también, ¿no? Es decir, no dejas de ser un usurpador, ¿vale? Y eso también es una mancha en tu expediente y haber obtenido el poder por la fuerza, pues es menos legítimo, ¿no? Evidentemente que ser el sucesor, que ser el que te toca o que, yo que sé, tu predecesor muere y te nombra a ti heredero, pues eso es difícil, ¿no? Pero, a ver, aguantar o conseguir que de esto surja un imperio que durara hasta mediados del siglo VII, o sea, que no era débil. O sea, que yo creo que en pocos momentos de la historia del imperio persa sasánida, de los cuales ya hablaremos más adelante, habrá un gobierno débil o habrá un rey de reyes, un Shahanshah que le dispute
el poder un general o un... Sí que lo hay, porque lo habrá, evidentemente. Es difícil encontrarte un sitio en tantos años de historia, un momento en el que no suceda, pero incluso y así, el usurpador seguirá un poco la línea de Ardashir, ¿no? Es decir, si quiero mantenerme, sé que tengo que ser así y que luego tengo que dar una imagen de ser un elemento de poder. Entonces, lo importante es controlar la administración. Yo Sí. pienso que eso es importantísimo. Si yo soy el que controla todo y no delego en otros nobles, yo a esos nobles no les estoy dando el poder. Todo pasa por mí. Sí. Y eso es lo que quería Ardashir, que todo pasara por él. Sí, esto es, creo que es la gran diferencia. El anterior, los partos eran reinos se gobernaban ellos mismos y en determinados momentos, cuando este rey necesitaba sus tropas, se las daban, pero eran reinos, como el que dijo, independientes, ¿no? Esto no funcionaba así. Sí que tenían su cota de poder, pero el poder central, el poder del rey, era potente y abarcaba, ya hemos dicho, hasta la religión y la administración del Estado. Esto es muy diferente de una cosa a la otra. Correcto. Y una vez te afianzas relativamente en el poder, acabas con esos enemigos, podríamos decir, más visibles, porque hay enemigos que siempre son menos visibles, evidentemente, pero siempre están ahí confabulando. Entonces, para dar o rizar el rizo, lo que tienes que hacer es demostrar que vales para serlo y obteniendo victorias. Y yo pienso que es importante. El campo de batalla es simplemente pues, el espejo sobre el cual se van a reflejar todas tus gestas, ¿no? Entonces, cuanto más potente eres... Mucho me temo que quiere decir que la Partia se le quedaba pequeñita, ¿no? Al Bashir y se había de extender hacia el Mediterráneo, ¿es lo que nos quieres explicar? Hombre, irte para Oriente, más a Oriente, yo sé que los partos lo habían hecho, ¿no? Con otros reinos y habían absorbido pues a toda la gente de la Sogdia, de la Bactria, incluso más allá del Hindu Kush, ¿no? Y ha habido pues conflictos, ¿no? Pero aquí Ardashir sabe también que el Imperio Romano en este momento es un imperio en crisis, ¿vale? Sí. Es un imperio en... Imagínate, Sergio, para poner un poquitín a caramelito. Sí, imagínate que yo soy Ardashir, rey de reyes. Tienes más pinta tú de Ardashir que yo, con esas barbas y esa melena. Pudiera ser, sí. Soy rey de reyes, he salido de Fars, de una región del actual Irán, me he ido haciendo grande, me he hecho con el imperio y miro a Oriente y me encuentro a un niño en el gobierno del Imperio Romano. Es que es un caramelito. Correcto. No, es que es lo más... Es lo que haría yo, lo que haría cualquiera de vosotros, ¿no? Aparte, tú estás fuerte, estás afianzado y ¿por qué no vas a ir hacia Occidente, ¿no? O sea que es el movimiento natural de las cosas, ¿no? También es verdad, os he comentado antes que los descendientes de los arsácidas se habían mantenido, se habían quedado en la región de Armenia y estrecharon lazos con Roma. Evidentemente sabían que aún tenían alguna opción o alguna oportunidad y dijeron, oye, pues mira, quién sabe, a lo mejor esto de Ardashir, pues ayudándonos Roma, pues podemos derrocarlo y podemos volver a recuperar el poder legítimo que es nuestro, ¿no? De los descendientes arsácidas, ¿no? Este hombre se ha venido aquí por las armas. Bueno, pues sabemos que en la antigua ciudad de Hatra, en Armenia, que jamás había sido controlada por los romanos, pues admitió una guarnición de legionarios, ¿vale? O sea que era un punto candente y los propios habitantes, en consenso con los gobernadores y con los arsácidas, dijeron, pues ponemos aquí una guarnición romana para defender este punto ante un eventual ataque de los persas, ¿no? Y ese ataque pues llegó en el 229, ¿no? Después de Cristo, hubo un ataque potente que esa guarnición pues pudo repelerla, ¿no? Que mira, que eso no es que sea fácil, ¿no? Pero realmente sirvió de algo, ¿no? Poner esa guarnición allí. Entonces, la situación cambiaba por estado de necesidad. ¿Quién iba a decir que unos pocos años atrás que romanos y partos iban a aliarse? Y ese es el momento, ¿no? Este es el momento que es crucial, ¿no? Que choca un poco, ¿no? ¿No te llama a ti un poco la atención? A mí se lo preguntan a Craso y se lo dicen a Craso o Marco Antonio, que también se llevó una excepción allí, no tanta como Craso. No, es difícil de entender, pero el enemigo de mi enemigo, ¿sabes? Es mi amigo, ¿no? Y allí aguantaron lo que pusieron. Es cierto que Ardashir, atrás la ciudad se le resistió, pero hizo lo que quiso para los alrededores, ¿eh? O sea, se llevó un botín enorme este hombre. Claro, Ángel, tú imagínate cómo tenía que ser Ardashir
para que los romanos y los partos se juntaran. Sí, claro. Una amenaza grande, ¿no? Es muy grande, muy grande. Yo es que cuesta, es como, ¿sabes? Estos anuncios de la Pepsi-Cola, Coca-Cola, que es imposible que se peguen. Pues es exactamente lo mismo. Es la historia tiene estas cosas tan magníficas, ¿no? Partos y romanos en una muralla de una ciudad defendiéndose contra Sasánidas. Es enorme, es enorme. Correcto. Y en ese año 230, o sea, el año siguiente, se dedicó a saquear toda la provincia de Mesopotamia, a ir para arriba, para abajo, pim pam, aprovechando pues también que el que estaba al mando del imperio pues era Alejandro Severo y que era un muchacho, que era débil, que tampoco es que tuviera un perfil de emperador soldado, no tenía tampoco demasiada, podemos decir, carisma, ¿no? Ninguno. Era un crío, era un crío. Además, creo que en vez de mandar primero las tropas, lo que le mandó fue a ver si te puedo comprar la paz. Y el Al-Bashir dijo, si yo no es que no quiere dinero, no me hace falta dinero, yo lo que quiero es gloria. Y se valentonó más todavía. Claro, eso le hizo a Ardashir decir, pues si ya era débil, imagínate ahora que me ofrece dinero, ¿no? Aparte, me parece que las legiones que estaban acantonadas en aquella zona tampoco es que fueran demasiado potentes, ¿no? Había lo justo y lo imprescindible y eran un poco baguetes, ¿no? Y entonces, encontrarse con un ejército bien curtido como era el ejército sasánida en ese momento, más fácil imposible, ¿no? Sí, al final de la dinastía de los Severos y el principio de la anarquía militar, el romano tendría más miedo a los propios romanos que al enemigo, porque fue terrible. Imagínate, ¿no? Sí, lo que sí que sabemos es que Alejandro Severo pues tuvo que reaccionar, ¿no? O sea, que él sabía que también ahí, quizá no Alejandro Severo, pero sí asesorado por sus consejeros, ¿no? Que le dirían, oye, como no nos pongamos las pilas, el Ardashir nos cruzan la Por frontera Maximino, se lo diría Maximino. Sí, correcto, Maximino que estaba allí diciendo, a ver cuándo comete el fallo este chaval y le apego yo aquí el golpe definitivo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad. La cuestión es que reunió el emperador una fuerza expedicionaria de todos los confines del imperio y se dirigió hacia el este, ¿no? Para intentar frenar esta expansión de los sasánidas. No todo iba bien en sus filas y ya que la moral también estaba baja porque hay que tener conciencia de que todo había salido mal y que los persas pues estaban comiéndose el terreno, ¿no? Y antes de que llegara incluso el ejército a la parte del Limes oriental, sabemos que hubieron motines. O sea, que imagínate, ¿no? Ya la cosa no los soldados no querían ir a Persia. Mira cómo estaba la cosa. Sí, tú imagínate. Y eso, si los soldados no quieren combatir y los persas van campando, pues hostia, esto es un éxito total, ¿no? Para los sasánidas. Sergio, te pongo en situación. Yo soy un soldado de la décima Gémina, de la décima Gémina, que estoy en Panonia. Y me dicen, vamos a luchar a Persia. Y me encuentro un emperador, no sé qué edad tendría que en la época, 14, 15, 16 años. Es que se me cae el alma, es que es una cosa... ¿Cómo voy a luchar contra...? Que igual ya sabrían algo. Al-Bashir se ha cargado a los partos que nosotros no hemos podido. Es que es para ir con miedo. Correcto, y está acampando por allí, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el ejército avanzó. Cuando llegó, o bien se enfrentaron a los persas en alguna racia o algo, o ellos mismos se fueron, dijeron los persas. Bueno, ahora ¿para qué nos vamos a enfrentar a este ejército si ya hemos saqueado? Nos hemos llenado aquí las sacas, nos vamos con oro, nos vamos con esclavos, nos vamos con lo que haga falta. Pues bueno, nos marchamos. Y lo que hizo el ejército romano fue penetrar en territorio persa, pues formando 3 columnas. Una de ellas fue aplastadísima, destruida totalmente por el ejército persa poco antes de que Alejandro Severo ordenara el repliegue a una zona segura. Evidentemente, esto demostraba pues, que Alejandro no era un militar de carrera y que el planteamiento tampoco había sido bueno ni había sido bien asesorado, ¿no? Sí que es verdad que de estas operaciones pues, el resultado es que todo quedó en punto muerto. No favoreció a ninguna de las partes. Alejandro tuvo que dejar la frontera oriental y se fue a Roma a celebrar un triunfo que obviamente es probable que no sucediera ni que tuviera nada que celebrar, pero que iba a ir a Ardashir a decirle, oye, perdona, que no me has ganado, que esto no ha quedado en victoria. Pues él se marcó su propaganda, ¿no? Cada uno aquí tiraba de... Es tan terrible lo del final de los severos y principios de la anarquía. O sea, no ha hecho nada y el tío va y dice, pues yo, lo mismo que le pasaba a Ardashir, que se tenía que legitimar con una victoria, pues Severo sin victoria ninguna dijo, yo me legitimo con una victoria y vamos a celebrar el triunfo. Es terrible, pero sí, eso fue lo que sucedió. Correcto. Y Ardashir por su cuenta, pues lo que hizo fue licenciar a sus tropas, dejar que cada noble recuperara sus contingentes, pero es que los nobles de Ardashir se fueron con el buen sabor de boca, ¿no? De haber vencido. Es la diferencia, ¿no, Ángel? Claro, todo el botín. Este no sé si hizo un triunfo en Cetifonte o no, pero
pero este se llevó dinero, seguro. Se llevó dinero y se llevó el apoyo de sus nobles, ¿no? Decir, hostia, si estamos con Ardashir, tú imagínate, quizá hacía mucho tiempo que Artabano no había ni luchado contra los romanos aprovechando la situación de debilidad. O sea, necesitaban victorias, necesitaban vencer a su gran enemigo y Ardashir les estaba llevando la victoria. Entonces yo te hago una pregunta. Esto estamos hablando a principios del 230 Dios, creo que es esto. Un poco después dice Ardashir, estaba ya, y seguramente ya se había gastado el dinero, y dije, oye, pues vamos a hacer otra campaña. Y los nobles dirían, ¡vamos! ¿O no? Hombre, si se basaban en la experiencia, el ser humano se basa en la experiencia, y la experiencia previa había sido, oye, pues mira, siguiendo a este hombre hemos vuelto ricos y riquísimos, ¿no? Entonces, en el 236, lo que hace el rey es volver a lanzarse contra Mesopotamia, ¿no? Y en aquella ocasión, pues, se lleva en campaña a su hijo y al que sería su sucesor, a tu gran amigo, a ese nombre que te molesta tanto, que cada vez que te suena por la noche te despiertas entre sudores, ¿no? Urticaria me sale cuando no, urticaria. Es que, además, piensa que yo creo que el sistema sasánida, que sería heredero del parto, este sí que sabía lo que pasaba en Roma, ¿no? Y si estaba con Alejandro Severo en Roma había poco prestigio, después de Alejandro Severo ya es terrible. Y este no era. Sabía que tenía muchísimos problemas y sabía que era la ocasión de atacar. Correcto. Y aquí Sapor o Shapur, como es en persa, Sapor I, acompañando a su padre, pues el ejército, sabemos que el ejército persa tomó las ciudades de Carras, de Nisbis y de Edesa, o sea, 3 ciudades muy importantes para Roma, ¿no? Y Alejandro Severo, pues ya no era el emperador, sino que había sido asesinado y en su lugar, pues ya estaba el legado del Rin, aquel Maximino, el gigante tracio, ¿no? Del que ya os hemos hablado también en el ocaso de Roma, ¿no? Este estaba ocupado, pues con lo que tenía en el oeste, pues tenía sus historias, tenía que afianzarse, tenía sus problemas, sus usurpadores en África, en Italia. Entonces, evidentemente, pues para él el último objetivo en este caso eran los sasánidas y era el frente oriental. Bueno, y es lo que te decimos, es que los sasánidas sabían que era el momento ideal para hacer todo esto. Es que llámales tontos, pero para mí, ¿entiendes ahora que admire un poco más a los sasánidas? No, sí, yo entiendo que, admirar. Sí, no, sí, yo sí que entiendo. Son un imperio interesante, ¿no? Y además que sabía lo que hacía y cuando atacaba, porque sí que es verdad que cuando empezaron esa campaña teníamos a Maximiano aquí dando vueltas, pero cuando acabó ya había otros emperadores. No sé si había habido 4 o 5 más en Roma, los gordianos, los senadores aquellos que pusieron. Se atacaron en el momento adecuado, hicieron mucho daño en Oriente, pero mucho daño. Correcto. Y con esa situación de inestabilidad, pues sabemos que para el año 240 el que gobernaba en Roma era Gordiano III, que era un niño también. Recordad, habían estado Balbieno Pupino, habían estado, que eran los senadores, había estado Gordiano I, Gordiano II, que le habían disputado a Maximino el Tracio, o sea, que imaginaos, ¿no? Había un popurrí que eso hace que en el 240 pues, los persas digan, hostia, pero esto que los romanos que están haciendo aquí, o sea, esto es una invitación de pasen y vean, ¿no? Pasen, vean, saquen y vuélvanse a su territorio sin problema, ¿no? Porque les dejaron el paso franco y de nuevo se lanzaron. Esto sería como Black Friday para un sasánida. Que hay oferta. Sí, pues sabemos que en el 240 tomaron la ciudad de Hatra, el antiguo baluarte de los arsácidas. Recordad, aquel punto en el cual se habían unido romanos y arsácidas y partos en unos años antes solo, en el 230, 231, imaginaos. En ese momento, en el 240, Hatra cae bajo el poder de los persas sasánidas, ¿vale? Pero algo había cambiado también en el imperio persa, ¿vale? ¿Qué pasa, Ángel, en este momento en el imperio persa? No, pues pasa lo peor para Roma, que es que muere Ardashir, que ya era malo, y queda en el imperio algo peor, que es Sapor, ¿no? Que ya hablaremos de él en otros programas, ¿no? Este cambio vuelve a pasar otra vez, Sergio, es más o menos lo que le pasó al padre, ¿no? El padre empezó de cero, es verdad que Sapor no empieza de cero, ¿no? Pero Ardashir empieza como vasallo en un reino pequeño, en una ciudad importante, pero que no tenía nada que ver con la grandeza del imperio persa, en aquel caso era el imperio parto. Empieza a crecer, a hacerse grande, se tiene que ir legitimando, tiene que hacer estructuras de Estado, se tiene que hacer grande, vence, acaba con el imperio parto, hace su campaña, la primera campaña contra Roma, Ardashir, luego hace su segunda campaña contra Roma y viene el primer heredero, ¿no? Que es Sapor. Claro, el primer heredero no solo tiene que justificar a su padre, tiene que legitimar a su padre,
tiene que legitimar su dinastía y se tiene que legitimar él, ¿no? Y todo esto tenemos a Roma peleándose, ¿no? Ya sabemos quién va a ser su carnaza. Esto va a ser la Whip Friday, no el Black Friday, no un viernes. Toda la semana fue para Sapor. Claro, entonces Sapor primero pues se convertiría en el terror de Roma y aprovechando también la coyuntura. Hay que entender todo esto no como sí como la grandeza y el alzamiento y la consolidación del imperio persa, sasánida, pero también es verdad que en ese momento no había delante un imperio romano suficientemente potente, organizado y bien estructurado como para plantarle cara. Entonces, sí que es verdad que todas las condiciones favorecieron a que el imperio persa sasánida pudiera surgir de esta manera y pudiera afianzarse relativamente rápido, ¿no? Y convertirse pues, en el terror de Oriente, ¿no? En ese gran archienemigo que estaría durante siglos dando por saco a los romanos, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Yo, si te parece, para ser el primer programa, yo creo que ha sido muy interesante. ¿Cuánto nos ha salido del programa? ¿Cuánto llevamos ahora? Un poquito más de una hora. Vale, pues una hora. Más o menos el margen es el estipulado. En vez de meternos con Sapor y seguir haciendo historias sobre Sapor, yo lo que haría es plantar el huevo aquí, plantamos en Ardashir primero y ya retomaremos con Sapor, siempre y cuando la audiencia quiera saber más sobre los persas sasánidas. No sé si les ha interesado, que nos lo dejéis en comentarios luego. Sí, que nos den comentarios, puntualizaciones, opiniones también sería muy importante porque así las podríamos ir diciendo. Yo no sé, Sergio, Sapor lo podríamos dejar, ¿no? Porque se me ha parecido el espíritu de Filipo el árabe y el hombre lo está pasando muy mal. Con lo cual, Están allí todos de rodillas pidiéndole clemencia a Sapor, ¿no? En ese relieve que os hemos puesto de fondo, donde se ve a gran Sapor primero, ¿no? O sea que realmente sí, yo lo dejaría, pero bueno, no creo que la audiencia quiera. Yo creo que la audiencia quiere saber más sobre Sapor quiere y ahora carnata. sí, y ahora yo creo que más de uno dirá, hostia, pues los persas sasánidas molan un poquito. No Además, están mal tampoco. no, hombre, está bien. Es muy curioso lo que hemos dicho cuando hemos empezado, ¿no? Desde los Aqueménides, o sea, Darío, estamos hablando de Alejandro, esta continuidad de imperio, ¿no? Tan importante, los Seleucidas, luego los partos y luego los sasánidas, y tenemos ahí a Roma, que sin desaparecer el imperio, pero la república no tiene nada que ver con el Alto Imperio, ni no tiene nada que ver con nada que ver, es el mismo imperio. Pero son estas adaptaciones que Roma quizás sí se supo adaptar, ¿no? Y sin embargo en estos sitios no dio tiempo a otro tipo de cambio, que era cambiando ya no solo dinastías, sino también imperios y maneras de ir, ¿no? Pero estos paralelismos, ¿no? Cómo vamos pasando uno al otro, ¿no? Y a veces coincide, porque el imperio parto se hace fuerte prácticamente con el imperio parto, con el final de la república y con todo esto de la dinastía, la anarquía militar, es cuando se hacen grandes los sasánidas. O sea que siempre hay una simbiosis entre estos imperios. No, y ten en cuenta que sí, que parece que como los grandes surgimientos de estas dinastías o de estos imperios corresponden, como tú dices, con momentos de crisis del enemigo, ¿no? Es como aprovechando el decaimiento y la decadencia de uno, florece el otro, ¿no? Entonces se produce como una simbiosis, tú lo has dicho, ¿no? Luego, al final, cuando hablemos, porque yo creo que esta saga del Imperio Persa Sasánida va a ser larga, ¿vale? Vamos a tener mucho de qué hablar. Va a llegar hasta tiempos intempestuosos en el sentido de que llegaremos hasta el final, intentaremos llegar hasta el final y luego, al final, haremos, si te parece, una valoración de qué hubiera pasado. Haremos la ucronía, pero al final, ¿vale? Más o menos ya más de uno sabrá por dónde voy, ¿no? Pero qué hubiese pasado, sí, ya lo haremos al final cuando podamos hacer un análisis global de la situación, ¿vale? Pues son muchos siglos, contad que es desde mi primera mitad del siglo III hasta mitades del siglo VII después de Cristo tenemos a los sasánidas ahí, ¿vale? Con sus altibajos, con sus más y sus menos, pero sí que es verdad que hay un choque constante con un enemigo común que es Roma, ¿no? Y habrá otros enemigos, evidentemente, pero ya haremos la ucronía al final. No, es que no quiero avanzarme, porque me acaba de venir ahora a la cabeza y podría hacerla ahora, pero no creo que los necesitan saber más. Es importante entender este concepto, ¿no? Que también es cierto que nosotros decimos que el imperio sasánida crece cuando Roma está, digamos, peor, pero quizás Roma está también mal porque crece el imperio sasánida. Quiero decir que es en ambos sentidos. Esto es importante, o sea, una cosa no quita la otra. ¿Qué es más importante? ¿Qué es primero el huevo o la gallina? ¿No? ¿Qué es primero la decadencia de uno o el surgimiento del otro? ¿Influye una cosa en la otra? Esto no lo podremos dictaminar ni lo podremos saber con certeza, ¿no? Evidentemente es un campo de estudio muy amplio y
por desgracia, las fuentes que tenemos sobre el Imperio Persa son muy pocas, comparadas con las que hay respecto al Imperio Romano, ¿no? Entonces, ahí tenemos cierta desventaja. Entonces, lo que tenemos a día de hoy, sobre todo para hacer el análisis del Imperio Persa Sasánida, es muy residual comparando con todo lo que ha llegado hasta nosotros del Imperio Romano, ¿no? Quizás si nos fuéramos a una biblioteca en Irán, en Siria, o la parte de territorio en Armenia o lo que fuera, ya a lo mejor encontraríamos algo, pero lo dudo mucho, porque realmente... Quizás, Sergio, quisiera, es una cuña que creo que es importante decir, ¿no? El imperio, todo esto son imperios, también son civilizaciones, no solo es civilización la romana y la griega, ¿no? Hay que entenderlo así, y tienen tanta importancia como tienen, quizás no ha influenciado tanto en Roma, ¿no? Pero tiene tanto valor como lo tuvieron la griega o lo tuvieron la romana, ¿no? Y creo, esto yo lo digo así, aunque luego yo siempre soy muy de broma y soy muy pro romano y digo estas cosas, ¿no? Sí que, y antes te he hecho la broma, ¿no? Sí que son lugares que nos han dado muchísimo origen. Estoy segurísimo que muchas cosas de las que pasaron a los sasánidas influenciaron luego para que el Imperio Romano pasara al Bajo Imperio. Estoy convencidísimo. Con lo cual, son civilizaciones muy potentes y muy importantes. Quizás a la cultura oriental no nos ha llegado tanto, pero históricamente son muy importantes. No, evidentemente nosotros tenemos la visión occidental, ¿no? Europeacentrista, ¿no? Que le llamamos, de que todo lo vemos como si fuera Europa o la parte de Occidente la única parte del mundo que ha tenido historia y civilización, ¿no? Entonces este es un craso error, ¿no? Cometer un craso error, sí. Porque realmente la historia es global. Mira tú los chinos, Japón, el imperio persa, los imperios iranios, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay muchísima información, los grandes reinos en la India. O sea, nosotros creemos que todo es Roma y somos romanocentristas, ¿no? Que el orbe es Roma y el Imperio Romano, pero evidentemente hay mucha más historia y sí, trataremos en la medida posible, pues, de haceros llegar esa información en base a lo que hay, ¿no? Porque tampoco es que tengamos acceso a todas esas fuentes. Por eso, no sabemos hablar persia ni iranio. No, es difícil, no. Por eso yo, o nosotros, Sergio, siempre decimos romanización y no, o sea, romanizar y no civilizar, ¿no? Porque ya estaban, a los persas no había que civilizarlos, ni a los egipcios, ni a los griegos, ni a los dacios. Ya eran civilizaciones, ¿no? Entonces nosotros decimos romanizar. Los romanos no llamaban bárbaros a los persas, ni a los partos. En ningún momento los trataban como bárbaros. Los bárbaros eran aquellos que estaban más allá del limes, pero que estaban por civilizar, ¿no? Por romanizar. En este caso, sabían los romanos que la única manera de acabar con el parto o con el persa era derrotando y eliminándolo. Sí. Porque era otra civilización, era otro imperio a la par de ellos. O sea que realmente no es lo mismo, lo mismo que hicieron con los griegos, ¿no? O absorberlos. Pues los griegos también eran una civilización y eran una cultura, no eran bárbaros. ¿Vale? Los griegos sí consideraban bárbaros a los romanos, bueno, pero sí. Los griegos es que eran muy griegos. Muy suyos, muy griegos. No, pero quería hacer ese apunte porque yo a veces soy muy de la broma, Sergio, y a veces las personas pensarán eso. No, yo admiro todas las civilizaciones, las valoro a todas, pero siempre hago de romano y como romano intento expresar las cosas que diría un romano, ¿no? Pero yo romanizo, no civilizo. Perfecto. Hecha esta matización, esta puntualización, pienso que es importante. Yo creo que damos por finalizada la sesión de hoy. Esperamos que os haya gustado el primer programa en el nuevo formato. Para nosotros es más cómodo, para vosotros también. Esperamos vuestros comentarios, tanto en iVoox como en YouTube, como en Facebook, cuando lo colguemos, cuando nos veáis. Esperamos que os haya gustado y amenazamos con volver con este tema y con muchos más, porque tenemos una lista de programas ya en cartera que los iremos emitiendo. Recordad, yo creo que aquí ya nos podemos mojar un poquito, ¿no? Tu programa, Ángel, el Lignum en Roma, se cuelga los viernes. Sí. ¿Qué te parece si estos directos visuales en Facebook y en YouTube los colgamos los domingos a partir de las 5:30, 6? Me parece perfecto. Sí. Vale. Sí, así abarcamos más días y como son públicos diferentes y plataformas diferentes, pues perfecto. Así uno puede tener el domingo ver una cosa y el viernes lo baja y lo escucha. Perfecto. Pues dicho esto, seguiremos trayéndoos contenido de este estilo. Volveremos a Roma, no os preocupéis, seguiremos hablando de Roma y
¿algo más que decir, algo que añadir? Yo pienso que el primer programa ha sido interesante. ¿Te has sentido cómodo tú en este aspecto, en esta parte más, digamos, más Sí, sí. sassanida? A ver, yo conozco, a ver, yo no soy tan, tú eres más experto en la historia antigua, yo soy más de Roma, ¿no? Ardashir era un enemigo temible. Yo, como hemos parado en Sapor, pues me encuentro bien. Cuando vayamos a Sapor ya te lo diré. A Sapor ya te lo diré. Ya te sentará peor, pero bueno, sobrevivirás. Los legionarios romanos sobreviven a Uf, cosas y adversidades mucho he peores. sobrevivido a los panonios, imagínate. Bueno, Ángel, pues un verdadero placer y nos vemos en la siguiente. Cuidaros todos y que vaya muy bien. Dios.